We can't stop time. It goes by, constantly, and it's never promised. At 16, it's very easy to point fingers. When you look up at the sky and you ask why and you don't get. Este es un documental sobre crímenes reales que recrea un caso que conmocionó al público: la misteriosa desaparición de Heather Elvis. El condado de Horry, en Carolina del Sur, es una tierra considerada un paraíso vacacional, famosa por la bulliciosa Myrtle Beach, los frondosos bosques y los tranquilos pueblos costeros. Un lugar que parecía sereno, con paisajes diversos de bosques florecientes, ríos caudalosos y comunidades animadas y amistosas, ideal para vivir y disfrutar de la vida. Pero, justo en esta hermosa tierra, se desarrolló un caso que destrozó la imagen de tranquilidad y dejó una cicatriz imborrable en toda la comunidad. Heather Elvis, de 20 años, era la hija mayor de Terry y Debbie Elvis, una familia de Carolina del Sur. Creció rodeada de amor y de un fuerte vínculo con sus padres y su hermana menor. Más tarde, el padre de Heather dijo con emoción: «Siempre hemos sido una familia unida. Todos hacemos todo por los demás». Heather era especialmente cercana a su padre, al punto de que se enviaban mensajes todos los días para compartir pequeñas historias sobre la vida. Era una joven independiente y fuerte que, después de graduarse de la preparatoria St. James, en el año 2011, decidió mudarse por su cuenta y fue a vivir con su mejor amiga, Brianna Warrelman. Y como siempre, Terry y Debbie apoyaron a su hija, pues creían que Heather era lo suficientemente madura para seguir su propio camino. A los 20 años, Heather Elvis trabajaba arduamente como mesera en un restaurante de temática escocesa llamado The Tilted Kilt en Myrtle Beach, mientras estudiaba cosmetología, avanzando paso a paso hacia su sueño de toda la vida de convertirse en maquillista profesional. Su hermana menor, Morgan, compartió una vez: era apasionada del maquillaje. Quería estar frente a la cámara. Para ella no existían límites en los sueños. Heather destacaba no solo por su creatividad y ambición, sino también por ser querida en todo el pueblo gracias a su personalidad cálida, su espíritu despreocupado y su constante energía positiva. Una amiga de Heather recordó: cuando alguien mencionaba a Heather, siempre sonreían porque tenía una personalidad como ninguna otra. Otra la describió con cariño: Heather era una joven extrovertida, libre y alegre que siempre quería vivir cada momento al máximo. A comienzos del verano de 2013, Heather había estado viviendo con su mejor amiga Brianna en un pequeño apartamento en Myrtle Beach durante casi un año. Su vida en ese momento era bastante estable. Asistía a la escuela de cosmetología mientras trabajaba para mantenerse, pero un encuentro casual en el trabajo cambiaría el rumbo de su vida, desatando una cadena de oscuros acontecimientos por venir. En un caluroso día de junio, Heather estaba ocupada con un turno diurno en The Tilted Kilt, un restaurante siempre lleno de turistas. Se movía rápidamente entre las mesas, tomando pedidos, recogiendo platos y charlando con los clientes, como parte de su rutina diaria. Luego, mientras llevaba una bandeja de regreso a la cocina, chocó accidentalmente con Sidney Moorer, un hombre local de 37 años que trabajaba en mantenimiento y también era dueño de un pequeño negocio de reparación de equipos de cocina en la zona. Ese breve encuentro
pronto se convirtió en una conversación, y Heather sintió de inmediato una atracción hacia él. De regreso a casa, Heather publicó en su cuenta personal de Twitter, bajo el apodo Moonchild Heather, un estado enigmático, como si insinuara un nuevo secreto que comenzaba a despertar en su corazón. Me gustan los hombres mayores. A finales de julio, los sentimientos ocultos iniciales de Heather parecían haber cruzado la línea. En las redes sociales, comenzó a publicar estados sugestivos dirigidos al reparador de mi trabajo. Con sus amigos y compañeros de trabajo, Heather ya no lo mantenía en secreto. Cada vez que veía a Sydney en el restaurante, lo señalaba y se reía. ¡Ese es él! La admiración abierta de una joven hermosa como Heather divertía a Sydney, y él empezó a buscar cualquier excusa para pasar por el restaurante con más frecuencia. Para sus compañeros de trabajo, era común verlos juntos en la cocina, compartiendo pequeñas conversaciones y risas, como si olvidaran la diferencia de edad y el hecho de que Sydney ya era un hombre casado. Para Julio, la relación ambigua había pasado a otro nivel. Heather publicó repentinamente 2 estados consecutivos en su cuenta personal de Twitter, con solo 1 minuto de diferencia. El bebé hizo algo malo y me he metido demasiado profundo, pero mírame hundirme más. Estas palabras fueron como una confesión no dicha de que entre ella y Sydney había comenzado a encenderse una relación prohibida, un secreto peligroso que podría traer consecuencias impredecibles. La mayoría de los compañeros de trabajo de Heather se dieron cuenta rápidamente de que la joven de 20 años estaba desarrollando sentimientos especiales por Sydney, y pronto los rumores sobre su relación comenzaron a difundirse por todo el restaurante. Una compañera de trabajo recordó más tarde: todos lo sabían, porque la gente se burlaba de Heather cuando descubrieron que el hombre que le gustaba estaba casado. Se burlaban mucho de ella, y algunas de las chicas con las que trabajaba incluso le pusieron apodos bastante desagradables. En una ocasión, 2 empleadas hicieron una broma llamando al restaurante y fingiendo ser Tammy, la esposa de Sydney, dejando a Heather avergonzada. Para agosto, los rumores parecían confirmarse. Sydney comenzó a aparecer en The Tilted Kilt, incluso los días en que no trabajaba, trayendo café y bagels para Heather, o sentándose en su auto en el estacionamiento durante horas hasta que terminaba su turno. Su constante presencia hizo que su relación dejara de ser un secreto. Ambos se mostraban cada vez más abiertos con sus amigos, y Sydney incluso les comentó a algunos conocidos que estaba considerando contratar a Heather como niñera de tiempo completo para sus hijos si él y su esposa se mudaban a Florida. Heather también les confió a sus amigas que Sydney le había ofrecido directamente el trabajo de niñera, una propuesta que todos consideraron extraña, especialmente porque se sabía que su relación estaba lejos de ser solo una amistad. Heather y Sydney se mantenían en contacto casi todos los días, intercambiando docenas de mensajes y llamadas telefónicas. A menudo se encontraban en lugares apartados, lejos de miradas conocidas, para mantener su relación en secreto. Para Heather, se sentía como una máquina emocional tóxica, tanto fascinante como agotadora. Sydney solía susurrarle que era infeliz en su matrimonio y que estaba considerando dejar a su esposa para estar con ella. Pero en realidad esas eran solo promesas
que nunca se cumplían. Las amigas de Heather la advertían constantemente que estaba siendo engañada y utilizada por un hombre mayor y casado. A mediados de septiembre de ese año, la presión de la relación clandestina comenzó a pesarle mucho a Heather. El 21 de septiembre publicó un tuit enigmático. Érase una vez, un ángel y un demonio se enamoraron. Y no terminó bien. Muchos creen que eso fue una señal de que Heather estaba tratando de terminar, o que ya había terminado oficialmente, su relación con Sidney. Las cosas se volvieron más sofocantes y tóxicas que nunca cuando Tammy, la esposa de Sidney, de 34 años, finalmente descubrió la aventura. Tammy llamó directamente a Heather y la confrontó con enojo y desprecio. Según Brianna, la compañera de cuarto de Heather, que presenció la llamada ese día, Tammy humilló sin piedad a Heather, burlándose de ella y diciéndole que Sidney solo la usaba para satisfacer sus deseos. Y no se detuvo ahí. En su furia, Tammy obligó a su esposo a tomar el teléfono y enfrentarse él mismo a Heather. Brianna recordó la escena escalofriante. Sidney gritó por teléfono a Heather: «No significas nada para mí. Eres fácil». El matrimonio entre Tammy y Sidney Murrer siempre había sido inestable. Pero después de que se descubrió la aventura, rápidamente se convirtió en una verdadera pesadilla. El fiscal Chris Helms comentó una vez que Tammy era quien tenía el control absoluto del hogar. Tammy Murrer era absolutamente la dominante. Ella decidía dónde trabajaba Sidney, qué hacía, incluso cuándo se le permitía trabajar. Si tuviera que describir el papel de Sidney en esa relación, era de total sumisión. La furia por la traición transformó a Tammy en una mujer consumida por la venganza. Para ella, que Heather terminara la relación con Sidney no era suficiente. Tammy quería destruir por completo la vida de la joven. Y para mantener a su esposo atado a ella, recurrió a un control extremo. Comenzó a atar las manos de Sidney a la cama cada noche para evitar que se escapara mientras dormía. Cambió todas las contraseñas de su teléfono por combinaciones que solo ella conocía, e incluso obligó a Sidney a tatuarse su nombre en la parte baja del abdomen, una marca permanente, como un símbolo de posesión. En su desesperación y miedo de perder a su familia, Sidney obedeció a regañadientes, convirtiendo un matrimonio ya abusivo en una verdadera prisión. Según Brianna, los ataques de Tammy no terminaron con esa llamada, sino que se intensificaron hasta convertirse en una campaña de odio total. Tammy incluso llamó repetidamente al lugar de trabajo de Heather en un intento de hacer que la despidieran. Tammy no se detenía. Llamaba desde el teléfono de Sidney. Enviaba fotos de ella y Sidney teniendo relaciones íntimas y videos de ambos juntos. Finalmente, Heather le envió un mensaje a Sidney suplicándole que hiciera que su esposa dejara de acosarla, escribiendo: «Perdí horas de trabajo hoy porque me mandaron a casa después de que ella siguió llamando». Profundamente herida por la crueldad de Sidney y viviendo con miedo al acoso implacable de Tammy, Heather trató de recomponerse y encontrar nuevamente el equilibrio. Comenzó a regresar a la iglesia con su mejor amiga Brianna, con la esperanza de encontrar consuelo espiritual y una renovada sensación de fortaleza. Pero Tammy se negó a dejarla en paz. A principios de noviembre, Heather recibió más mensajes amenazantes de la otra mujer. «Puedes decirme dónde estás ahora mismo o lo descubriré yo misma. Y créeme, cuando lo haga, no será bueno para ti».
Esta es tu última oportunidad de hablar antes de que nos veamos cara a cara. Otro mensaje fue aún más escalofriante. He tenido a alguien vigilando a Sydney desde enero de 2012. Será mejor que me llames. Sálvate. Oye, cariño, ¿estás lista para conocer a la esposa? Agotada física y emocionalmente, Heather respondió con desesperación. Creo que estás obsesionada conmigo. Ya no soy la persona por la que debes preocuparte. Heather no podía entender por qué Tammy seguía acosándola cuando su relación con Sydney había terminado hacía mucho tiempo. Todo lo que Heather quería ahora era olvidar, dejar atrás el pasado y seguir viviendo una vida tranquila. A finales de noviembre, poco más de 2 semanas después de los últimos mensajes amenazantes de Tammy, la vida de Heather parecía mostrar destellos de esperanza. Sydney y Tammy decidieron llevar a sus 3 hijos en un largo viaje por carretera de 3 semanas a través de California en su recién comprado Ford F-150. La ausencia de los Murrer le dio a Heather un tiempo precioso para respirar. Un escape temporal del ciclo de acoso y amenazas que había soportado durante tanto tiempo. Pero lo que más hacía feliz a Heather era una nueva oportunidad profesional. Después de mucho esfuerzo, finalmente había conseguido el trabajo de sus sueños en un salón de belleza, trabajando como maquillista, exactamente lo que siempre había aspirado ser. Heather esperaba con entusiasmo su fecha de inicio justo antes de Navidad, y amigos y familiares recordaron más tarde cómo estaba completamente feliz, sin poder dejar de compartir las buenas noticias con todos a su alrededor. Aunque aparecían nuevos rayos de esperanza, Heather todavía estaba atormentada por un miedo que podía empeorar todo con la familia Murrer más que nunca. A principios de noviembre, tanto ella como sus compañeros de trabajo en The Tilted Kilt notaron que Heather estaba subiendo de peso rápidamente en un periodo muy corto. Esto la aterrorizó, con la idea de que podría estar embarazada del hijo de Sydney Murrer. En un estado de ansiedad extrema, Heather decidió hacerse una prueba de embarazo justo en el restaurante con la ayuda de su gerente, Jessica Cook. Jessica declaró más tarde a la policía que, en ese momento, Heather estaba completamente obsesionada con el miedo a Tammy Murrer, hasta el punto del pánico. Sin embargo, la tira de la prueba resultó defectuosa, dejando a Heather sin saber si realmente estaba embarazada o no. Una amiga cercana de Heather confirmó más tarde. Heather se hizo una prueba de embarazo mientras estaba en el trabajo, a principios de noviembre, y en ese momento no estaba con nadie más además de Sydney. Por eso, los temores de Heather estaban completamente justificados. Aún así, como una joven resiliente y optimista, Heather se negó a dejar que el miedo consumiera su vida. Cuando llegó el invierno de 2013, se dijo a sí misma que era hora de seguir adelante, de dejar atrás el oscuro pasado y buscar un nuevo comienzo. Heather esperaba poder construir una relación más sana y feliz en lugar de permanecer atrapada en el ciclo tóxico con Sydney. Fue entonces cuando aceptó una cita con Steve Geraldi, un hombre al que había conocido recientemente, pero que le daba una sensación verdaderamente buena y segura. En las primeras horas del 17 de diciembre, Heather y Steve se encontraron alrededor de la 1 de la madrugada. Los dos decidieron conducir por Myrtle Beach para disfrutar de las deslumbrantes decoraciones navideñas de la ciudad. El ambiente alegre emocionaba a Heather,
y cuando Steve se detuvo en un estacionamiento tranquilo para enseñarle a conducir un auto estándar, ella envió con entusiasmo un mensaje a su padre y a su mejor amiga Brianna, junto con una foto radiante. Acabo de aprender a conducir transmisión estándar. Soy una profesional. Fue un momento lleno de alegría, como si anunciara un nuevo y esperanzador comienzo para Heather. Steve recordó más tarde que la cita terminó en un ambiente cómodo y que ambos acordaron volver a verse para una segunda cita. Después, él dejó a Heather en su apartamento en Carolina Forest alrededor de la 1:15 de la madrugada. Alrededor de la 1:45 de la madrugada, apenas media hora después de haber terminado su cita llena de esperanza. Brianna, la mejor amiga de Heather, recibió de repente una llamada que la dejó paralizada. Al otro lado de la línea, Heather lloraba desesperada y decía: «Sidney acaba de llamarme». Brianna recordó que su corazón se hundió, porque pensó que su amiga finalmente había escapado de esa relación tóxica. Rápidamente le preguntó: «¿Por qué contestaste?». Heather respondió con desesperación: «Porque no era su número». Luego continuó diciendo que Sidney se había disculpado, que había dejado a Tammy y que quería verla de nuevo, estar con ella. Al escuchar eso, Brianna sintió tanto enojo como miedo y le suplicó a su amiga: «No lo hagas. Ya seguiste adelante. Eres feliz otra vez. Te encontraste a ti misma. Solo duerme. Hablaremos mañana». Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron las dos mejores amigas. En la mañana del 19 de diciembre, solo unas horas después de la última llamada de Heather con Brianna, la policía local recibió un reporte sobre un vehículo abandonado de manera sospechosa. Era un Dodge Intrepid verde, dejado torcido en Peachtree Landing, un pequeño y apartado embarcadero a lo largo del río Waccamaw, a unas 8 millas de Myrtle Beach. El lugar normalmente solo se usaba para que atracaran unos pocos botes, al final de un camino largo y desolado por donde casi no pasaban autos. El vehículo estaba cerrado con llave y no había nadie dentro. Cuando los oficiales ingresaron la placa en el sistema de registro, descubrieron de inmediato una verdad impactante. El Dodge Intrepid pertenecía a Terry Elvis, el padre de Heather. Desde ese momento, todos sintieron que un oscuro misterio acababa de comenzar. Terry Elvis estaba relajándose en la sala, viendo televisión desde su lugar habitual en el sofá, cuando de repente escuchó un golpe en la puerta. Afuera estaban los oficiales de policía con una noticia que le hizo hundirse el corazón. El Dodge Intrepid verde de la familia acababa de ser encontrado en un embarcadero aislado. Angustiado y sin poder comunicarse con Heather por teléfono, Terry aceptó de inmediato acompañarlos a Peachtree Landing para aclarar la situación. Cuando llegó y vio el auto abandonado en un área tan apartada, se quedó atónito, pero trató de tranquilizarse. Usando una llave de repuesto, abrió el auto y permitió que los oficiales comenzaran su inspección. En ese momento, Terry todavía creía que el vehículo podía haber sido robado y dejado allí. Pero cuando los agentes registraron el coche y no encontraron rastro de Heather, la aterradora verdad comenzó a tomar forma. Terry recordó el instante en que sintió que su corazón se detenía. No fue hasta que empezaron a revisar sus cosas que me di cuenta dónde estaba Heather. Cuando la policía registró el Dodge Intrepid y no encontró la cartera,
las llaves ni el teléfono de Heather. Una sensación terrible golpeó de inmediato a Terry. Intentó llamar una vez más al número de su hija, pero el teléfono ya estaba apagado. Preocupado, corrió hacia The Tilted Kilt para buscarla, pero el personal confirmó que Heather no estaba allí y que ni siquiera estaba programada para trabajar hasta el día siguiente. Con el corazón encogido, Terry insistió: «Esto es completamente fuera de lo común. Heather nunca ha desaparecido sin decir una palabra. Algo anda muy mal». Al principio, el Departamento de Policía del Condado de Horry no consideró que Peachtree Landing ni el vehículo fueran la escena de una tragedia, ya que no había vidrios rotos, ni señales de forcejeo, ni evidencia contundente en el lugar. Sin embargo, aún así abrieron de inmediato un caso por persona desaparecida. Equipos de oficiales y voluntarios se dispersaron rápidamente por las zonas boscosas junto al río, mientras los buzos comenzaron a revisar las profundidades del río Waccamaw. La búsqueda de Heather Elvis había comenzado oficialmente. Heather Elvis's family and friends mounting a search across several counties again this morning. Teams of volunteers fanning across South Carolina in the bitter cold, searching by boat, by ATV, on foot and horseback. No amount of attention, no amount of law enforcement, no amount of work, effort that I do or anybody does is ever going to be enough until she's back home again. The 20-year-old disappeared after a date in the early morning hours of December 18th. There's no clear indication of why she left the apartment again after the date. There was no obvious signs of anything that occurred at the apartment. Earlier that night, her date was teaching her how to drive a stick shift in this small parking lot. She called a friend afterwards to say how well the date went. Her father says she sent him a text. It was this picture of her driving the car that night. For years, I tried to teach her how to drive one, and I just didn't have the patience to do it. And now she was doing it on her own. I'm very proud of it. The next day, when she failed to show up for work, police found her abandoned car at a boat landing not far from her parents' home. I think that everybody should take a moment to hold their family and tell them that they love them, because sometimes it's not enough to just assume that they know. Just waiting for the right person to come forward and say, I saw something, or I heard something, or I know something, or I did something. They've kept the Christmas tree up, and her presents are waiting for her. En los primeros días de la búsqueda, la policía anunció que había descubierto restos humanos cerca del embarcadero. Pero después del análisis, determinaron que se trataba del esqueleto de un hombre, completamente sin relación con Heather. Sin evidencia física que seguir, los detectives se vieron obligados a comenzar de nuevo, reconstruyendo cada movimiento de Heather en la noche del 17 de diciembre y la madrugada del 18. Steve Scully, el hombre que había tenido una cita con Heather la última noche en que fue vista, fue llamado de inmediato para ser interrogado. Sin embargo, después de revisar sus declaraciones y verificar su coartada, Steve fue rápidamente exonerado de sospecha y puesto en libertad. Well, Tim, you mentioned community, and one small community of Heather's is where she worked, a place where coworkers say they still feel the pain of not having Heather by their side. Heather worked for us for over a year, and her name, we still keep her name on the schedule, because, she, until there's peace for everyone, her family, the community, our work family, we're keeping her name there. Mientras la familia y los amigos de Heather se ahogaban en el impacto y la desesperación, uniéndose para pedir ayuda a la comunidad y ofrecer recompensas con la esperanza de encontrar cualquier información que pudiera conducir a la joven, Tammy Moorer dejó a todos atónitos. En lugar de guardar silencio, Tammy corrió de inmediato a las redes sociales y convirtió el dolor de la familia en un arma para su propio rencor.
En Facebook, publicó un largo y venenoso mensaje que comenzaba con palabras duras. En los meses de septiembre y octubre, Sydney me engañó con una loca, y desde entonces ella ha desaparecido. El 20 de diciembre, después de recibir declaraciones de Brianna, la compañera de cuarto de Heather, y de varios empleados de The Tilted Kilt sobre la tensa relación entre Heather y Sydney, la policía decidió citar a Sydney Moorer para ser interrogado. Desde el principio, Sydney fue evasivo, esquivando preguntas y distanciándose deliberadamente de cualquier participación. Negó rotundamente haber estado cerca de Peachtree Landing la noche del 17 o la madrugada del 18, y afirmó que no había tenido contacto con Heather. Incluso ofreció una coartada absurda, que él y Tammy habían conducido su Ford F-150 esa noche para tener relaciones en público y que lo habían grabado en un teléfono como prueba. Con su experiencia, los detectives percibieron de inmediato que se trataba de una mentira torpe. El único problema era que aún necesitaban pruebas concretas para desenmascarar a Sydney. Luego, al comenzar a revisar el historial de llamadas y los registros telefónicos de Heather, surgió un avance crucial que ofreció una imagen más clara de los últimos movimientos de la joven. En las primeras horas del 18 de diciembre, tal como Brianna había recordado, Heather recibió una llamada de un número desconocido. La razón era simple: provenía de un teléfono público. La conversación duró alrededor de 5 minutos, pero justo después Heather se mostró alterada y comenzó a devolver la llamada repetidamente. A partir de la 1:35 de la madrugada, llamó 9 veces seguidas, intentando casi con desesperación continuar la conversación. Los detectives concluyeron que la única razón por la cual Heather habría llamado con tanta insistencia a un número desconocido era porque la persona con la que acababa de hablar tenía una importancia particular, alguien de quien necesitaba volver a escuchar. Al rastrear los registros de llamadas, determinaron rápidamente que el número provenía de un teléfono público fuera de una gasolinera en Myrtle Beach. Cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del lugar, encontraron imágenes claras: un hombre usando el teléfono público en el momento exacto en que Heather recibió la llamada. Y ese hombre no era otro que Sydney Moorer. Cuando fue confrontado, Sydney al principio lo negó todo. Did you try calling her just a minute? A second? You sure? Okay, how about we start again? I did. I called her. Okay, what did you say? I asked her to please leave me alone. Más tarde, Tammy Moorer fue citada a la sala de interrogatorios, donde habló sobre su matrimonio y negó tener cualquier tipo de participación en la desaparición de Heather. You guys don't understand. I had boyfriends. We had an open marriage. That's okay. I could care less if he had sex with 100 people. Okay. All right. I mean, that doesn't bother me. So, I mean, this girl, I can tell you just by, as an outsider looking at the Twitter, which I didn't know existed until all this went down, she's not right. She's not normal. I was 20. I partied with bands constantly. I wasn't that kind of girl. And believe me, I had the friends to make me that kind of girl, and I didn't do it. Siguiendo la línea de sospecha cada vez más clara, los detectives comenzaron a revisar todo el sistema de videovigilancia alrededor de Myrtle Beach. Y de ello surgió una pieza crucial de evidencia incriminatoria. Justo antes de que Heather recibiera la llamada desde el teléfono público, Sydney fue captado por una cámara de Walmart comprando una prueba de embarazo.
dado que recientemente Heather había estado preocupada por la posibilidad de estar embarazada. Esta acción hizo que los investigadores estuvieran aún más convencidos de que las coincidencias eran demasiado inusuales. Cuando se le preguntó directamente si la prueba de embarazo era para Heather, Sidney lo negó de inmediato, insistiendo en que la había comprado para su esposa, Tammy. El golpe más fuerte contra las negaciones de Sidney provino de las cámaras de seguridad en la carretera que conducían a Peachtree Landing. En el momento crítico, a las 3:36 de la madrugada, una camioneta Ford F-150 de color oscuro, coincidiendo con la de Sidney Moorer, fue grabada entrando en el área remota donde más tarde se encontraría el Dodge Intrepid de Heather. Solo 10 minutos después, a las 3:46 de la madrugada, la misma camioneta fue captada nuevamente por la cámara, saliendo del lugar en la quietud de la noche. Los expertos en análisis de imágenes confirmaron más tarde que se trataba de una coincidencia absoluta, una coincidencia del 100% con el vehículo de Sidney. Con esta evidencia, los detectives concluyeron que Sidney no solo fue la última persona en hablar con Heather la noche en que desapareció, sino muy probablemente la última persona que la vio con vida en Peachtree Landing. A partir de los datos recopilados, los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo final de Heather mediante las señales de su teléfono, y esta coincidía escalofriantemente con las imágenes de la camioneta de Sidney. A las 2:30 de la madrugada, el teléfono de Heather realizó una llamada al mismo teléfono público que Sidney había usado para contactarla antes, pero esta vez nadie respondió. Luego, la señal mostró que su teléfono se movió hacia Longbeard's Bar and Grill en Carolina Forest, cerca de su apartamento, deteniéndose durante unos 15 minutos en Augusta Plantation Drive. Después, regresó a Longbeard's y permaneció allí otros 15 minutos antes de realizar otra llamada al número de Sidney, la cual no fue contestada. El teléfono de Heather luego regresó a su apartamento, deteniéndose brevemente durante unos 5 minutos. A las 3:25 de la madrugada, se realizó otra llamada al número de Sidney. Esta vez fue contestada, lo que llevó a una conversación de 4 minutos. Solo unos minutos después, a las 3:37 de la madrugada, la señal del teléfono de Heather trazó una ruta hacia Peachtree Landing. Allí, llamó desesperadamente a Sidney 3 veces seguidas, ninguna de las cuales fue respondida. A las 3:41 de la madrugada, se hizo otra llamada fallida. Y luego, a las 3:42 de la madrugada, el teléfono de Heather se apagó por completo, la última vez que emitió una señal. Los datos de ubicación que coincidían con la camioneta de Sidney, captada por las cámaras en Peachtree Landing, fueron suficientes para que la policía los considerara una evidencia extremadamente incriminatoria. Pero lo que descubrieron después de obtener una orden para registrar la casa de los Moorer dejó todo aún más claro. El 20 de diciembre, solo 2 días después de la desaparición de Heather, los Moorer retiraron abruptamente todo su antiguo sistema de cámaras de seguridad domésticas. Para el 21, ya habían instalado un nuevo sistema, como si intentaran borrar cualquier rastro. Los investigadores no pudieron recuperar ningún dato del sistema anterior,
Pero cuando revisaron el nuevo, descubrieron imágenes que les helaron la sangre, Sidney y Tammy juntos, limpiando minuciosamente el asiento del pasajero de la camioneta Ford F-150. Inmediatamente después, reunieron los trapos usados, los sacaron al exterior y los prendieron fuego. Prayer vigil for Heather Elvis. It was held last night at Peachtree Boat Landing. Her car was found abandoned there in December 2013. Her family continues to ask anyone with information to come forward. We just have a feeling that there's people out there that know something that haven't come forward yet, and we're just hoping that no matter how little they think it is, or how much trouble they think they might get into, or what people might think of them, that all of those things, they'll overcome that and just go ahead and come and tell what they know. The Elvis family plans to hold a fundraiser next week to rebuild a community garden at the landing. They will spread rocks sold during that fundraiser in the garden on Heather's birthday, which is June 30th. Proceeds will go to the Q Center for Missing Persons. Finalmente, después de semanas de intensa investigación y largas noches Annette en las que la comunidad de Myrtle Beach oraba por Heather, en febrero de 2014 la policía anunció un gran avance en el caso. La noticia se difundió como pólvora. Sidney y Tammy Moorer fueron arrestados oficialmente en conexión directa con la desaparición de Heather Elvis. Nadie en la comunidad se mostró realmente sorprendido, ya que todas las pistas apuntaban directamente hacia ellos. La pareja fue acusada rápidamente de secuestro y, aunque el cuerpo de Heather nunca ha sido encontrado, aún enfrentaban acusaciones por haberle quitado la vida. Al hablar con los medios, un detective admitió con amargura: necesitamos encontrar a Heather, pero esta pareja no dirá una sola palabra. This morning, Sidney and Tammy Moorer are behind bars in connection with the disappearance of 20-year-old Heather Elvis. I wanted to feel happy about it, but there's no joy in it. Heather's still not home. And for over 2 months, frustratingly slow progress until Friday's arrest, where police also raided the couple's home. Anything that we release at this point, it could do a lot more harm than it could do good. The breakthrough in the case coming from a discovery made by Elvis's father. He says he looked up her cell phone records. There were a lot of calls to one particular number in the last hours before the phone stopped working. That number, the parents telling ABC News, belonged to 38-year-old Sidney Moorer. Police say he and Elvis may have had a romantic relationship. Cuando los Moorer fueron detenidos, la policía continuó trabajando incansablemente para fortalecer el caso. Creían tener casi toda la imagen completa, pero aún les faltaba el elemento más crucial necesario para presentar ante el tribunal una acusación por haberle quitado la vida a Heather. Al final, el cargo más grave tuvo que ser retirado, dejando a Tammy y Sidney enfrentando únicamente cargos de secuestro. Para Debbie Elvis, la madre de Heather, fue una mezcla complicada de emociones. Admitió sentirse muy decepcionada de que el cargo más grave ya no estuviera sobre la mesa, pero al mismo tiempo también aliviada de no tener que soportar un juicio brutal en el que se vería obligada a escuchar detalle tras detalle doloroso lo que podría haberle sucedido a su hija. La pareja Moorer posteriormente pagó la fianza y fue liberada mientras esperaban los procedimientos adicionales relacionados con los cargos de secuestro. Pero en lugar de guardar silencio bajo la orden judicial que les prohibía hablar del caso, se volcaron a las redes sociales, proclamando en voz alta su inocencia. Tanto Sidney como Tammy insistieron en que no eran culpables, afirmando que todo el caso no era más que una trampa diseñada para destruirlos.
Llevando su desafío aún más lejos, Sidney incluso aceptó participar en una entrevista televisada. Sidney Moore says he's frustrated he can't talk about it. He did talk about how it's hurting his family. It's all a game. Everything's a game, and it's not a game. It never has been a game from the very beginning. The meanness that I've seen come out of people, it amazes me. How you can be so mean to someone you know nothing about a subject you know nothing about something that we did not do. Since being charged, Sidney Moore says he's lost nearly everything he's worked for in his life and can't get a job while the case goes through the legal system. Despite the costs, Moore says he won't stop fighting the charges. Because if I confess to something I didn't do, then there's a murderer or a kidnapper or whatever running around somewhere in this community. And no one even knows. That's the scary part. Las constantes apariciones de Sidney en los medios y su falta de respeto hacia la orden judicial de silencio finalmente le pasaron factura. Fue acusado de desacato al tribunal y pasó 5 meses en la cárcel. Mientras tanto, Tammy lamentaba públicamente: «Siento que todo este pueblo quiere crucificarnos por todas las mentiras que se han dicho». Pero el tiempo siguió su curso y los meses lentamente se convirtieron en años. Para el año 2017, Sidney Moore fue declarado oficialmente culpable de obstrucción a la justicia y sentenciado a 10 años de prisión. Después de eso, tanto Sidney como Tammy fueron llevados al tan esperado juicio por el cargo de secuestro de Heather Elvis. Los medios de comunicación de todas partes acudieron para cubrir el caso, que se había convertido en una de las tragedias más difundidas de Carolina del Sur. 6 años después de la fatídica noche en que Heather desapareció, a través de innumerables testimonios de testigos, abundantes pruebas y horas de intensas batallas en la sala del tribunal, el juicio finalmente llegó a su conclusión. En el año 2019, toda la comunidad contuvo el aliento ante el momento decisivo, el veredicto en el caso de Heather Elvis. We, the jury, find the defendant, Tammy Kaysen Moore, guilty of kidnapping. Sidney Moore will spend 30 years in prison now for kidnapping and conspiracy in the case. The jury handed down that guilty verdict on Wednesday after less than 2 hours of deliberation. I feel like I'm begging for my life for something that I didn't do, that I didn't have anything to do with. Moore was ultimately sentenced to 30 years in prison for each charge. 2 sentences she'll serve at the same time. La justicia finalmente se sirvió en el año 2019, cuando el tribunal declaró a Tammy y Sidney Moore culpables del secuestro de Heather Elvis. Cada uno fue sentenciado a 30 años de prisión, una condena vista como un testimonio de los incansables esfuerzos de los investigadores y de la esperanza persistente de la familia de Heather. Sin embargo, incluso en ese momento, Sidney siguió insistiendo obstinadamente en su inocencia. De pie ante el tribunal, declaró con frialdad: «Si pudiera darle cierre a la familia de Heather, lo haría. Yo también tengo hijos, lo entiendo. Pero no hay nada que pueda darles». We get back in the back room and Terry put his hands on my shoulders and he said, "Now what?" And I said, "Exactly. Because this is over. But we still haven't found Heather." And it's like I was telling the judge, there has to be something more. There has to be something more that we could hold over their head to make them talk. There's got to be some kind of an incentive. It was so hard to walk out of the courtroom knowing that that might be the last time we get to do anything in that way. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Heather Elvis nunca ha sido encontrado.
la verdad sobre sus últimas horas permanece envuelta en la oscuridad, dejando tras de sí un dolor persistente para su familia y toda la comunidad. Pero en lugar de rendirse, la familia Elvis ha convertido esa pérdida en una misión constante para mantener viva la memoria de Heather. Cada año, el 30 de junio, el cumpleaños de Heather, caminan en silencio por la ciudad, colocando carteles de personas desaparecidas para recordar a la gente su historia y llamar la atención sobre los miles de otros casos sin resolver. Para Debbie, la madre de Heather, la perseverancia es la clave. Insiste en que nunca dejará de buscar la verdad, no solo por su hija, sino también por otras familias obligadas a vivir con el mismo dolor. Conozco ese dolor mejor que nadie, compartió Debbie, y quiero dedicar toda mi energía a asegurarme de que las personas en mi situación nunca tengan que sentirse solas. El dolor de la familia Elvis quizás nunca pueda expresarse completamente con palabras, pero Debbie, la madre de Heather, habló por todos con sus desgarradoras palabras. Como madre, ese hijo fue creado dentro de ti. Una vez lo sostuviste en tus brazos. Una vez le pusiste curitas cuando se caía, y todo lo que anhelas es poder abrazar a tu hijo una vez más. Luego te atormentas preguntándote qué podrías haber hecho diferente, que podrías haber dicho que tal vez habría cambiado todo. Pero para nuestra familia, como para cualquier familia con un ser querido desaparecido, esto es realmente horrible. No saber, no poder cuidar de tu hijo de ninguna manera. Lo llaman cierre. Odio esa palabra, pero eso es exactamente lo que es. Para Terry, el padre afligido aún mantiene una frágil esperanza, admitió. Todavía tengo la esperanza de que un día, cuando abra la puerta, ella entre. En el fondo de mi corazón, sé que es poco probable, pero nunca perderé la esperanza. El caso de Heather Elvis nos deja muchas lecciones dolorosas. Nos recuerda que las relaciones tóxicas, las promesas falsas y los celos ciegos pueden conducir a tragedias que nadie podría haber imaginado. Detrás de cada titular hay una persona real, una familia real que vive un dolor interminable. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar la historia de hoy en la serie True Crime Documentary. Si sientes compasión y quieres honrar a Heather, por favor comparte este video para que más personas conozcan su historia. Y no olvides dejar un comentario abajo como tributo a la víctima. Asegúrate de dar like y suscribirte para no perderte los próximos episodios de True Crime Documentary. Adiós y nos vemos en el siguiente video.